espacio para un último mensaje. Muy buenas noches, hermanos, amigos. Les invito a leer en primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Escribe Pedro y le está escribiendo a creyentes, a personas. Dice en el versículo 2 de este capítulo, elegidos según la presciencia de Dios. Habían sido expatriados, dice el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Bueno, eran creyentes, eran cristianos, eran salvados, y por eso entonces les dice, sabiendo. Los cristianos tienen que saber lo que dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados. Pero en esta tarde estamos en la predicación del Evangelio. Estamos hablando a personas que no conocen al Señor como su Salvador personal. Tal vez alguno ni siquiera ha tenido la oportunidad de abrir una Biblia o de leer algún pasaje. Y hay muchas cosas que no sabe de la Escritura. Aquí hay una. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y las personas tienen que saber que deben ser rescatados. Deben ser rescatados. ¿Sabías tú, amigo, amiga, que debes ser rescatado? Yo puedo decir que fui rescatado de mi vana manera de vivir. La palabra vana es vacía, de una vida vacía, una vida sin sentido. Y Dios, en su infinita misericordia, me rescató. Y para rescatarme, envió a su Hijo amado a este mundo, en rescate por mi alma. Y por eso ahora yo lo sé, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sabías tú que tienes una vida que delante de Dios es vacía, es vana? Tú podrás decir que yo no sé, que tú tienes una carrera, que tienes estudios, que tienes una familia ejemplar, que en tu trabajo no hay nadie como tú, que lo haces a la perfección, que eres un buen estudiante, que eres un buen padre, un buen hijo, un vecino preocupado por los demás, y consideras que todo eso entonces no hace tu vida vana, no hace tu vida vacía. Tiene un propósito tu vida, me podrás decir, pero eso es terrenalmente. Pero en las cosas eternas, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, tu manera de vivir es vana, porque es solamente terrenal. No tiene trascendencia más allá de la muerte. Tú puedes ser, como hemos dicho, buen padre, buen hijo, buen vecino, un ejemplar trabajador, un buen estudiante, el mejor en lo que estudiaste. Pero cuando mueres, llegas al lugar de la condenación. Así que tu manera de vivir para Dios y para las cosas espirituales
ha sido vana. Todo el trabajo, todo el esfuerzo que has dedicado, horas y años de estudio, de trabajo, de comportamiento, de buenas obras, todo delante de Dios es vano. Porque nada de eso te sirve para el futuro espiritual. Todo lo que has provisto, ¿de quién será si tú partes en el día de hoy? Necesitas ser rescatado de la vana manera de vivir, de la vida vacía. Porque todo lo que tú haces no tiene trascendencia espiritual. Puede tener trascendencia aquí en la tierra, puedes tener muchas posesiones. Había una persona que pensaba que el evangelio era para los pobres y él tenía muchas posesiones. Pensaba que el evangelio no era para él. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. La Biblia habla de algunas personas que en apariencia no tenían una vida mala, tenían, por el contrario, una vida buena. Y está el caso en Hechos capítulo 10 de un hombre llamado Cornelio, que hacía oraciones, hacía limosnas, era temeroso de Dios. Y no solamente él, sino que toda su casa, un hombre bueno. Pero él, delante de Dios, tenía una vana manera de vivir. Dios tuvo que enviarle a Pedro para que le predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él, por muchas obras buenas que hiciera, le faltaba eso todavía. Tenemos el caso de Nicodemo, en Juan capítulo 3. Un hombre que sabía el Antiguo Testamento de memoria. Estos hombres eran muy inteligentes, muy diestros con la palabra. Sabían de las Escrituras, de todo lo que era el Antiguo Testamento. Y el Señor le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Y lo que no sabía Nicodemo, que para entrar al cielo había que nacer de nuevo. Siendo tú maestro de Israel, no sabes esto. Tuvo que ser Cornelio, un hombre bueno, de buenas obras, de oración, temeroso de Dios, tuvo que ser rescatado de su vana manera de vivir. Nicodemo, con toda la escritura que sabía en su mente, tuvo que ser rescatado de su vana manera de vivir. Y también en esta lista de personajes tengo a María, la madre de nuestro Señor, una mujer ejemplar, una mujer que la vemos con la iglesia orando también, una mujer que cuando todos los discípulos huyeron, ella se quedó a los pies de la cruz, no tuvo temor. Pero ¿qué dice María? Cuando se presenta el ángel, ella reconoce su indignidad, reconoce que necesitaba un Salvador. Así que tenemos que todo lo que podamos hacer por nuestros propios méritos, nuestra propia manera de buscar el camino a Dios, es una vana manera de vivir, de la cual tenemos que ser rescatados. No con oro, ni plata, ni cosas corruptibles, cosas terrenales. El oro para nosotros es preciado, pero en el cielo está en las calles. La plata, las piedras preciosas. Debemos ser rescatados de esta manera de vivir que piensa solamente en lo terrenal, solamente en lo terrenal. ¿Has pensado alguna vez en lo espiritual? ¿En qué sucede después de la muerte? Dios ha dado espíritu a nosotros de eternidad, ha puesto eternidad en nosotros.
Las personas, aunque se consideren ateas, saben y su conciencia les dice que hay algo más allá de la muerte. Y algunos buscan en algunas religiones orientales, buscan ciertas cosas como la reencarnación y otras vidas, porque saben que no todo se termina. Algo dentro de ellos les dice, no todo se termina con la muerte. La muerte es solo un paso a algo más. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Has sido tú rescatado? Hay padres excelentes que han enseñado a sus hijos todas las cosas bien, pero aquí nos dice que estas cosas, vana manera de vivir, la habían recibido de los padres. Por eso sabemos que se refiere a lo espiritual. Todo este mundo se preocupa de lo vano, de lo terrenal, de lo pasajero. Y a veces como creyentes podemos caer en eso también, preocupados de las banalidades de este mundo, más que de lo espiritual. Preocupados de las cosas que se ven y no de las cosas que no se ven. Y las cosas que son eternas son las que no se ven. Pero nosotros nos preocupamos más de lo que se ve, de lo terrenal. Y toda esta vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Pero el Señor nos rescató. Nos rescató no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Has creído tú en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor? Ya hemos visto, puedes tener una vida correcta, pero necesitas ser rescatado. Puedes tener una vida como Cornelio, de oración, de buenas obras, de temor de Dios, pero necesitas ser rescatado. Puedes saber mucho de la palabra de Dios, como Nicodemo, pero necesitas ser rescatado. Y tener la seguridad de que el rescate se ha llevado a cabo. No es algo ambiguo. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? Si a una persona que está casada le preguntan, ¿usted está casado? Sí. ¿Qué día se casó? Da la fecha, da la hora, da los detalles, en cuándo ocurrió eso, porque lo sabe, porque lo experimentó. Cuando yo estaba debajo del agua, alguien me rescató una vez. Me rescató y no me ahogué porque esa persona me rescató. Hay un momento, y uno lo sabe, lo experimenta, sabe que algo sucedió en la vida, fuimos rescatados. Si tienes una enfermedad muy grave, tú sabes que viste a un doctor que te dijo lo que tenías y que tú te sometiste a una operación. Bueno, el pecado es una enfermedad grave, mortal, de la cual hay que ser rescatado. Toda esta vana manera de vivir no nos lleva a ninguna parte, sino al infierno, a la condenación, a la muerte eterna. Pero el Señor ha provisto el rescate para nosotros por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué nos toca hacer? ¿Querer ser rescatados? ¿Quieres tú ser rescatado de esta vana manera de vivir? Y servirle al Señor, tener un propósito en tu vida, propósito espiritual, de las cosas de Dios, el Señor lo puede hacer. Ven a Él, el Señor te está invitando para que creas en Él como tu Salvador personal, como el que rescata del hoyo tu vida y te muestra un camino
más excelente, un camino eterno de vida, el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.